patrimonio arqueológico sufre una amenaza constante: expolio, tráfico de antigüedades, furtivismo. Las leyes velan por la integridad de los bienes culturales, como reza el artículo 46 de la Constitución, y el Código Penal sanciona los atentados contra el patrimonio. ¿Pero es suficiente? Hoy nuestra invitada, Marta López Beamonte, nos adentrará en los delitos contra el patrimonio histórico. Marta, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Marta, como sabes, hoy estrenamos nuevo formato en Arqueodima. Habitualmente desfilan por aquí profesores, expertos, especialistas en materias distintas, pero hoy daremos voz a una exalumna, eres tú, Marta López Beamonte, para exponer lo que fue tu trabajo fin de máster en el Máster de Mercado del Arte sobre delitos contra el patrimonio histórico. Efectivamente. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo te decantaste o por qué te decantaste por este tema? Bueno, yo desde que tengo memoria siempre fui una arqueóloga apasionada. De hecho, pues como todos los niños sueñan, para mí mi heroína siempre fue Lara Croft. Para los niños era Indiana Jones, para mí fue Lara Croft. Solo que ahora, después de mi trabajo de investigación, creo que será la persona que encarcelaría a Lara Croft por expoliación y apropiación indebida. El caso, a mí siempre me motivó mucho el significado de patrimonio desde el primer momento que entendí lo que realmente significa el patrimonio. Entendí qué significado y qué valor, sobre todo no individual, sino a nivel global, a nivel de identidad, tiene una pieza que yo estaba observando en un museo. Mucha gente desconoce ese valor. El patrimonio no es cosa del Estado, no es cosa de unos pocos, de unos entendidos. El patrimonio es algo que pertenece a todos. Y es algo que se tiene que defender, es algo que se tiene que valorar y sobre todo se tiene que saber el daño que se está haciendo a todos nosotros con cada atentado que se tiene contra él. Efectivamente, Marta, estamos hablando de patrimonio arqueológico, de arqueología. La arqueología es una disciplina, como sabes, bastante reciente, tiene entre 150 y 200 años de antigüedad, y más tardío ha sido todavía el despertar de lo que es la conciencia arqueológica, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos que afloró más o menos tarde lo que es esa sensibilidad, tanto de administraciones como de ciudadanía, por lo que es la protección del patrimonio arqueológico. Convendría que ahora hicieras un repaso por esa retahíla de leyes que ha habido, sobre todo desde el siglo XVIII, para que tengamos una idea global, a modo de síntesis, cuál ha sido el recorrido legislativo a través del tiempo. Efectivamente, como dices, siempre ha habido cazadores de tesoros, siempre se ha tenido un cierto interés por los bienes arqueológicos, pero sí que es cierto que la primera normativa que se tiene noción o que se cree que es el inicio de este interés, sobre todo por la protección, ya no solo por la valoración, sino por la protección de estos bienes arqueológicos, es a mediados del siglo XVIII, concretamente en 1753, con la normativa que impondrá el Marqués de la Ensenada. Estamos hablando de la época de Carlos III, bueno, antes de que Carlos III sea rey de España, pero más o menos para situarnos, Carlos III fue el descubridor de Pompeya, entonces las excavaciones arqueológicas ya existían, pero no había una regulación. Entonces ahí es cuando se dan cuenta de que, oye, a lo mejor tenemos que regular esto un poco, porque se nos puede ir de las manos. Entonces este señor encargó concretamente al entonces intendente de la Marina de Cartagena, a don Francisco Peláez, creo que se apellidaba, era el intendente de la Marina, en este caso solo a los bienes que se fueran descubriendo en las obras de puerto, concretamente en la zona de Cartagena, Sevilla, donde están los puertos más importantes del Reino Español. Esta primera normativa iba sobre la protección de estos bienes, porque ya se empiezan a descubrir, oye, pues están apareciendo bastante cosas, tenemos que hacer algo. Esta normativa se verá reforzada con la carta circular en este caso, del conde de Floridablanca, en 1779, o sea, unos 20 años después de esta primera normativa, en la cual
en esta normativa o esta carta circular, además de reforzar la anterior normativa, también se concentra mucho en intentar evitar el mercadeo que se estaba llevando en los puertos de Cádiz y Sevilla de obras de los grandes maestros. Estamos hablando de obras de Murillo, estamos hablando de obras de Rivera, que estaban saliendo sin ningún tipo de vigilancia de España al extranjero. Esto significaba una pérdida muy grande para el patrimonio. O sea, para esa valoración que se estaba teniendo en estos momentos, se estaba dando cuenta de que, oye, estamos perdiendo algo muy importante. Aquí tenemos que evitar este tipo de pérdidas. Bueno, esto son una serie de normativas, no son leyes propiamente dichas, no están en la Constitución, que es la diferencia entre ley y normativa. Normativa puede pasar a ley, pero no es constitucional, sino simplemente pues, una normativa para algo concreto o para un lugar concreto. Y bueno, en esta época, ya entrando a principios del 19, hay también otra normativa, no ley, que también vale la pena destacar, que es la de Carlos IV, en 1803 concretamente. En esta Real Orden, lo que se expondrá en este caso no es tanto la protección para evitar el mercadeo, sino que es una normativa, curiosamente, de cómo recoger los objetos que se han hallado. O sea, es una normativa que explica cómo se deben coger, cómo se deben proteger y cómo se deben conservar. Esta labor se le encargará a la más o menos recién creada Comisión Histórica, perteneciente a la Academia Real de la Historia, y la figura del anticuario será el encargado de supervisar esos trabajos, de valorar los objetos encontrados, si son valiosos o no para esta identidad patrimonial, y aparte se encargará de la conservación de estos objetos en la Real Academia de la Historia, que en este caso será como el museo de todos estos hallazgos. Sobre todo en esos años, ¿verdad? La Real Academia de la Historia. Sí, que era efectivamente, que era como la gran sede. La gran custodiadora de todo lo que es el patrimonio arqueológico de esos años, antes de que el Museo Arqueológico y las universidades empezaran a colaborar en todo esto, efectivamente. Marta, la lista de leyes, protocolos, reales cédulas y normativas que tú acabas de exponer, se podría decir que ha desembocado en la Ley 16/85 de junio del año 85, que es, digamos, la ley vigente, la actual reguladora de lo que son términos como conservación, protección, y donde están recogidas además todas las, digamos, protocolos y consejos que hay en torno a cómo conservar y proteger el patrimonio histórico. Sí, es como, por así decirlo, la gran ley. Sobre todo, que sigue funcionando y que es la que actualmente contempla el patrimonio arqueológico. ¿Cuáles son los rasgos o características que tú consideras más importantes de esta ley que todavía está vigente? Bueno, antes de entrar en esta ley, se me ha pasado anteriormente, porque me he quedado en el siglo XIX, tengo que citar, antes de esta ley de 1985, son otras dos leyes importantísimas. Los precedentes, sí. Efectivamente, sus precedentes, que va a ser como la introducción para poder entender las diferencias del antes y el después que marcó esta gran ley de 1985. Estamos entrando ya en el siglo XX, o sea, el despertar ya de los buscadores de tesoros, y sobre todo cuando ya entran las leyes, porque ya se sabe que este valor patrimonial ya es muy importante, ya no es suficiente con unas normativas, o sea, ya tiene que ser algo más que eso. Entonces ya entran, por así decirlo, las leyes. La primera gran ley importante será en 1911, que será aprobada el 7 de julio, y en esta gran ley hay algo muy importante, que es el Estado tendrá potestad absoluta sobre todos los hallazgos casuales. Esto es muy importante. Es un matiz importante. Es muy importante, que luego explicaré, y además veremos en la exposición de los casos que he traído. Es un detalle muy importante, porque no es lo mismo ir tú paseando por el campo y de repente te encuentras, una moneda romana. Eso es un hallazgo casual, porque ha sido algo fortuito, tú no lo has ido a buscar. Tú no eres dueño de ese descubrimiento, antes sí lo eras, porque antes no había regulación. Pero ahora ya no, ahora el Estado tiene potestad sobre ese hallazgo. Y mucho ojo de quedártelo y no declararlo, porque te puede caer un delito de apropiación indebida, que luego también explicaré un poco de qué se trata eso. Sin embargo,
tú como arqueólogo, tú como investigador o simplemente pues como apasionado de la arqueología, tú podías ir a la administración competente y decir, oye, quiero organizar una excavación porque tengo, según mis estudios, creo que en este lugar hay un yacimiento. El Estado te lo podía permitir o no. Si tú demostrabas pues, que era para la investigación o que era algo importante, te daba ese permiso. Y en ese caso, sí que si encontrabas algo, era de tu pertenencia, porque tú habías pedido permiso sobre eso de ahí. Entonces, ahí sí que te pertenecía, que eso también es una diferencia que vamos a ver después de 1985. Bueno, eso es lo más importante, por así decirlo, para destacar de esta ley. 1, los hallazgos casuales que no te pertenecen, y 2, los trabajos arqueológicos en los que en este caso los objetos sí que te pertenecían. Eso sí, mucho ojo, porque si eras extranjero, esos permisos se te iban a dar con pinzas, o sea, iba a tener mucho cuidado de por qué ibas ahí y qué es lo que encontrabas, porque también aparece un poco, no entra en este caso el derecho de tanteo, pero ya se empieza a ver un poco de que el Estado se preocupa por las cosas que se pueden encontrando, porque en esta época hay un caso muy importante que es la casi venta de la arqueta de Zamora. Fue en este caso un arqueólogo extranjero el que la descubrió, pero justamente antes de que la venta fuese eficaz, pues se paró la venta y él estaba al final la recuperó y gracias a eso no se perdió. Y bueno, y posterior a esta gran ley, que es muy importante, fue por así decirlo la gran ley ya por fin, estaría la de 1933, que esta sí es el núcleo de origen de la actual ley. O sea, es prácticamente, por así decirlo, la ley vigente que tenemos, salvo algunos pequeños matices, pero por desgracia, como todos sabemos por la época, esta ley realmente no se llegó a aplicar como es debido, porque estamos hablando de 1933, o sea, 3 años después estaba la guerra civil y luego ya pues todo esto un poco como que se olvidó, había cosas más importantes en este caso. Y luego ya entramos por fin en nuestra queridísima Ley 16/1985, que la tengo un cariño especial. Bueno, para destacar de esta ley, recordemos muy bien lo que he dicho de la ley de 1911, lo más importante es que, 1, reúne en un mismo texto jurídico todas las normativas y todas las leyes anteriores. O sea, dejan de estar vigentes, pero no desaparecen y se hace una nueva, sino que va recopilando, así como si hiciera el derecho romano, va recopilando todas las normativas y todas las leyes que se han ido aplicando y se juntan. O sea, no es en plan que tenemos una por aquí y otra por allá, no, están todas juntas, que eso es muy, muy importante. También se fueron añadiendo otra serie de cosas, pero lo más importante es que reúne por fin todo, que eso hasta ahora no se había conseguido. Segundo, es muy importante porque por fin da, por así decirlo, una definición concreta y por así decirlo, una definición concreta y válida para lo que conocemos como patrimonio, que en este caso se refiere a todo bien mueble o inmueble que pertenezca al patrimonio arqueológico, al patrimonio etnográfico, museos, archivos y bibliotecas, así como todo patrimonio documental y bibliográfico. O sea, estamos hablando de algo muy grande ya, algo muy específico. No es en plan una definición banal de ¿qué es patrimonio? Pues un poco lo que cada uno entienda, no. Aquí ya viene definido. Y bueno, también otra de las cosas muy importantes es que por fin hace una diferenciación de protección en cuanto al patrimonio. Porque no es lo mismo, como siempre un ejemplo que pongo muy a menudo, no es lo mismo una moneda de cobre que nos encontramos romana, que es muy importante porque tiene una historia detrás, pero luego, por ejemplo, nos encontramos con el tesoro de coronas votivas o, por ejemplo, con la Alhambra de Granada, sin ir más lejos, y son cosas diferentes. Todo tiene su valor, pero necesitan una protección diferente. Entonces, por así decirlo, los bienes que estarán más protegidos y prácticamente serán inexportables serán los declarados como bienes de interés cultural, o los famosos BIC, que los conocemos todos. Estos bienes, debido a su altísimo valor patrimonial, en ocasiones incalculable, están declarados inexportables. Pero bueno, nunca digas nunca. Algunas veces han hecho excepciones, pero muy pocas, precisamente por el peligro que conlleva una exportación de una pieza de tal calibre. Y aparte, también un poco la crítica que pueden tener ese tipo de movimientos. Luego, como segundo nivel, que no por ello menos importantes, estarían los archivos
del inventario general, que en este caso solo serían bienes muebles, y estos sí que tendrían derecho de exportación, eso sí, solo bajo permiso. O sea, siempre necesitas una autorización para hacer cualquier movimiento, precisamente para evitar las pérdidas patrimoniales. Y luego, como tercer eslabón, tendríamos cualquier tipo de antigüedades de más de 100 años, se entiende, cualquier tipo de antigüedad pues, que tenga algún tipo de interés pues, artístico, científico, arqueológico, histórico, etnográfico, etc. Marta, es evidente, después de esta exposición de todas las leyes que preceden a la de 1985, que la distancia entre el cuerpo legal y la realidad muchas veces es muy grande. Demasiado. Y lo digo especialmente, y no podemos dejar de nombrarlo, por una figura o un artefacto como puede ser el detector de metales. Ese detector de metales que no es precisamente amigo de lo que es la conservación del patrimonio arqueológico. De hecho, el detector de metales arruina los contextos arqueológicos, destroza los registros estratigráficos, y ese es uno de los problemas que genera lo que es la conservación y la integridad del patrimonio arqueológico, en este caso español. Sin embargo, el detector de metales a veces puede llegar a ser considerado como un enemigo útil, y de hecho está contemplado su uso o está regulado su uso indiscriminado en el Código Legal. ¿Cómo se regula en el Código Penal este uso indiscriminado del detector de metales, Marta? Bueno, realmente no está registrado en el Código Penal como tal, sino que el tema de los detectores de metales tiene una normativa, por así decirlo, aparte. Obviamente, los delitos cometidos con un detector de metales serán penados mediante el Código Penal, pero la normativa de su uso es una normativa individual que aparte está inspirada en un par de normativas europeas, como por ejemplo la Convención de Malta de 1993, si no me confundo, en la cual se dictaminaba que para su regulación, por así decirlo, sobre todo control de uso, se estableciera un sistema de licencias. Pues igual que se establece un sistema de licencias para el uso de armas, en este caso es un arma contra el patrimonio arqueológico, pues también necesitaría un sistema de licencias, en el sentido de que no todo el mundo pudiese ir a adquirir uno e irse libremente a buscar tesoros. Entonces, gracias a este sistema de licencias, pues se conseguía un poco regular el tema. En cuanto a esta normativa, que es común para todas las comunidades autónomas, bueno, algunas tienen algunos matices, pero no entraremos en detalles. Generalmente lo que trata es, prohíbe su uso en yacimientos arqueológicos, en reservas del patrimonio y en reservas consideradas como bienes de interés cultural. Luego también prohíbe su uso deliberado, obviamente sin licencia. Y aparte también prohíbe su uso en fincas cerradas, y atención al detalle porque esto viene tal cual, aunque la puerta esté abierta. O sea, yo creo que eso es de repente que la gente ve una puerta abierta, efectivamente, no, pero es que viene tal cual, se me hizo muchísima gracia. Es en plan, yo creo que la gente ve la puerta abierta y dice, ah, bueno, esto no es privado, pues yo entro aquí con mi aparato. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, el gran enemigo, pero a lo mejor también aliado. ¿Qué pasa? Que una persona que no trabaje en el mundo de la arqueología y no tenga ni idea del daño que puede hacer este aparato, efectivamente, puede hacer daños irreparables en los sustratos. Puede hacer daños irreparables a la hora de excavar, porque el aparatito empieza a pitar, empieza a excavar aquí como un loco y de repente se encuentra un casco, por así decirlo, y sin querer con el pico pues se lo ha clavado y se lo ha cargado. Entonces, claro, gente que desconoce esto, se puede cargar piezas importantísimas, pero ¿y si se tratase de una persona que está trabajando en labores arqueológicas, de un científico, de un arqueólogo? Pues ahí nos podría ayudar en el sentido de poder detectar, o sea, encontrar exactamente dónde se encuentran esas piezas que estamos buscando. Pero claro, ya estamos hablando de una persona que sabe cómo excavar, que sabe cómo hacer prospecciones, que sabe cómo hallar esa pieza. Ahí nos podría ayudar y sería, yo creo, que un aliado bastante importante a tener en cuenta. Pero claro, siempre está el matiz controvertido de la visión mala del detector de metales. Sí, de hecho muchas veces es adelantarse al furtivo para que esa pieza llegue antes a un arqueólogo que a un expoliador, en este caso. Marta, hasta aquí has expuesto asuntos normativos, legislativos relacionados con la aplicación de las leyes a cómo proteger y cómo mantener la integridad del patrimonio arqueológico. Vamos ahora a la casuística.
a lo Es divertido. decir, evidentemente no todas las comunidades autónomas tienen el mismo nivel de amenaza frente a furtivos, expoliadores, saqueadores y gente que se quiere lucrar, ¿no?, con esta compraventa de antigüedades. Hay un caso que me ha llamado la atención, relativamente reciente, no tan reciente en años, pero sí reciente en décadas, que es la Operación Bahía. Me gustaría saber ¿qué matices esconde esta operación? ¿Cómo fue desmantelada la trama? ¿Y qué efectos ha tenido en lo que es pues la conservación del patrimonio en estas 2 últimas décadas? Cuéntanos de la Operación Bahía, por favor. La Operación Bahía es una operación preciosa y aparte es, por así decirlo, el inicio de las grandes operaciones que se llevaron a cabo, que luego posteriormente expondré, y es aquí donde vemos la Ley 1985 en estado vivo. En la práctica, ya no solo toda la teoría que os he soltado antes, sino la práctica, el uso y la importancia que tiene a la hora de proteger nuestro patrimonio. Pues corría octubre de 2006 cuando se destapó esta trama, fueron detenidas unas 7 personas, entre ellos un historiador del arte, un submarinista profesional y un ciudadano estadounidense que se cree que era el cabecilla de la trama, y el resto pues eran personas que se dedicaban a... Colaboradores. Efectivamente, trabajadores, expoliadores, les voy a llamar como su nombre indica. El caso pues corría el año 2006 cuando en la zona de la bahía de Cádiz, de ahí la Operación Bahía, la zona de la bahía de Cádiz y la costa de Huelva, que se le conoce como el cementerio de los grandes pecios, porque allí hubo muchas batallas, hubo muchos barcos comerciantes, entonces muchos naufragaron desgraciadamente, y ahí es un cementerio de arqueología subacuática. Entonces, claro, todo esto mucha gente lo sabe. Y de hecho fue gracias, que esto es una de las cosas más importantes de esta operación, fue gracias a la colaboración ciudadana como se pudo destapar esta trama y se inició toda esta investigación, porque los propios ciudadanos de la zona, incluso buceadores de la zona, se empezaron a percatar de que había ciertos barcos que hacían una serie de movimientos extraños, que siempre iban a los mismos sitios, que hacían inversiones, había cosas raras. Entonces ellos fueron los que dieron la voz de alarma a la Guardia Civil en este caso, y a raíz de ahí empezaron a intervenir los barcos y se encontraron con todo un tesoro que ni ellos se imaginaban de lo que iban a encontrar. Entre ellos se encontraron piezas, por así decirlo, de bolas de cañón del siglo XVII, metrallas de la batalla de Trafalgar, cuellos de ánforas fenicias, un sinfín de piezas con un altísimo valor patrimonial que estaban siendo extraídas para su posterior venta. Entonces, claro, dices, ¿y esto cómo se ha hecho? ¿Cómo es que no nos hemos dado cuenta? ¿Qué más? O sea, ¿son los únicos? No, seguro que hay más, porque encima toda esa zona de Andalucía es muy rica en yacimientos arqueológicos. Pues entre uno de los barcos, que fue donde encontraron documentos y cartas náuticas, que fue el testigo para demostrar el delito, fue la prueba del delito, en este caso era el barco Luisa, se llamaba. En él, además de aparatos como detectores o aparatos para extraer piezas, bombonas de oxígeno, todo un montón de tecnología para realizar las expoliaciones subacuáticas, encontraron cartas náuticas donde estaban señalados los pecios por los que todavía estaban por expoliar y los que ya habían sido expoliados. Información privilegiada, total, sin duda. tal cual, o sea, era en plan de, vale, o sea, no hace falta nada más. Pero también encontraron algo muy, muy, muy importante, que fueron una serie de documentos con ciertos nombres que dijeron, bueno, esta gente a lo mejor, que no estaban con los detenidos, sino en plan de, bueno, esta gente también a lo mejor están ahí en el meollo o están dentro de tramas. Entonces, bueno, eso lo os voy a exponer ahora después, que es cuando viene el plato fuerte. Esto es un poco el aperitivo de mi casuística. Entonces, bueno, destacar de esta operación fue la colaboración ciudadana. Es vital, o sea, en cuanto se vea algo sospechoso que tiene ciertos indicios, aunque te equivoques, avisa. Avisa, porque puede estar pasando lo que pasó en la Operación Bahía. Segundo, se descubrió la tecnología tan avanzada, o sea, que es que a veces la Guardia Civil
lo veía como impensable que utilizaran todo este tipo de tecnologías para hacer todo este tipo de cosas. O sea, la tecnología empleada y el modus operandi que tenían para encontrar los pecios, en este caso era un historiador del arte que decía, pues mira, según la historia, aquí hubo naufragios. Luego estaba el buceador, que era el que bajaba, o sea, era toda una trama perfectamente estructurada. O sea, yo creo que da para una novela de Arturo Pérez Reverte. Totalmente. Y un inciso, Marta, fíjate si hay riqueza acumulada en torno a lo que es la Bahía de Cádiz, que el propio Lord Byron llegó a decir que había más oro en la Bahía de Cádiz que en el Banco de España. Es una frase suya de una persona que era un amante de la ciudad de Cádiz, de la Tacita de Plata, y que refleja de alguna manera pues todo ese cúmulo de oro y de galeones acumulados sobre todo en los siglos de la conquista, evidentemente. Marta, viendo cómo se han desarrollado el caso que acabas de exponer de la Operación Bahía, me vienen a la memoria dos casos paralelos, que son el Tertis y el Dionisos, que en las investigaciones sobre la trama y sobre las redes que llevaron a cabo en los tres casos, se detectaron unas ciertas conexiones o sinergias entre estas dos operaciones que acabo de citar, Tertis y Dionisas, y la que has expuesto tú previamente de la Operación Bahía. Cuéntanos ahora ese plato fuerte que tenías reservado y remata la faena con estos dos casos que vas a exponer ahora. Sí, desgraciadamente no tuvieron un final feliz. Bueno, Dionisos más o menos, pero Tertis desde luego no. Como estaba diciendo, una de las cosas más importantes a raíz de Bahía fue que se llegó a estas dos operaciones, Tertis y Dionisos, que fueron más o menos paralelas. Tertis se extendió 4 o 5 años desde que se descubrió la trama hasta la sentencia y cómo acabó. Sin embargo, Dionisos pues, se resolvió más o menos en el mismo año. Pues Tertis corría octubre de 2007, más o menos en 2007, finales, mediados de 2007, cuando a través de Bahía se descubren, como he dicho, en estos documentos ciertos nombres y empieza una investigación. Pero ¿qué pasa? Bueno, Tertis, para empezar, se concentra sobre todo en Sevilla, que fue en el juzgado de Sevilla donde se llevaron a cabo todo el proceso de investigación y todos los detenidos, donde se llevó, por así decirlo, el tema. Pero estamos hablando ya de... estábamos hablando en Operación Bahía de 7 detenidos y de una serie de piezas, no me acuerdo exactamente cuántas se descubrieron, no sé, 72, 50 piezas. En Tertis estamos hablando de que se llegaron a requisar en los más de 52 o 72 registros, tanto en Andalucía, a lo largo y ancho de Andalucía, Madrid, Barcelona y Zaragoza y Zamora, se requisaron 300.000 piezas. O sea, vamos a situarnos realmente de lo que estamos hablando. 52 registros, 300.000 piezas, más de 50 o 60 detenidos. O sea, estamos hablando de cifras realmente épicas, que llevaban sin verse desde... iba a decir nunca, pero como el siglo XX fue lo que fue, pues más o menos desde esa época. O sea, de repente la Guardia Civil se encontró en un meollo que no sabían ni por dónde cogerlo. De ahí la extensión de esta investigación. De hecho, para esta investigación se llegaron a movilizar más de 200 agentes de la Guardia Civil, tanto en registros como requisación de piezas, detenciones, de todo. O sea, las cifras asustan. De hecho, fue carne de cañón para la prensa. Empezaron a salir titulares de el mayor golpe de la historia al expolio del patrimonio español. O sea, empezaron a sacar las cifras, 300.000 piezas. Además, eran unas piezas de un valor patrimonial que es que eran incalculables. Sí. Pero bueno, esto es muy bonito. Se detuvo a muchísima gente, se requisaron muchísimas piezas. Bueno, esto parecía que estaba clarísimo. Pero claro, aquí entra en juego nuestra querida y a veces un poco maleada ley de 1985. En principio se les intentó acusar de un delito de hurto o robo, porque claro, era muy evidente que esas piezas habían sido robadas, o sea, era imposible que pertenecieran a todas estas personas, que entre ellos encontramos coleccionistas, comerciantes, intermediarios y luego por los trabajadores que se dedicaban a expoliar. Pero ¿qué pasa? Que no, al contrario que en Bahía, no se logró vincular estas piezas
a ningún yacimiento que se descubrió expoliado. No se les consiguió, no había pruebas, por así decirlo. Y aparte, obviamente, los detenidos decían, ah, no, no, estas piezas son mías. Demuestra tú lo contrario. Porque claro, como aquí en España priva el derecho de inocencia, pues claro, demuestra lo contrario. No se consiguió. Entonces, claro, pues no se les pudo juzgar por un delito de hurto-robo. 2. Se les intentó acusar de daño doloso. Este es un delito que se encuentra en el Código Penal, en concreto es el artículo 323 del Código Penal, es el que se dedica a penar todos estos daños que se hacen directamente y con consciencia a todo lo que es el patrimonio arqueológico, a todos los yacimientos. Pero ¿qué pasa? Que nos damos otra vez contra la pared. No se pudieron vincular estas piezas con ningún yacimiento. De hecho, como he dicho, sí que se encontraron yacimientos que habían sido destapados, pero como no se podía decir, pues mira, esta pieza salió de ahí, era otra vez las manos atadas. Entonces, bueno, el Museo Arqueológico de Sevilla, que es el que se encargó de los trabajos de los peritos y de la valoración de las piezas, y de hecho fue el que guardó todas estas piezas requisadas, intentó, por así decirlo, una tercera y última acusación, pues como último y desesperado intento, que fue el de apropiación indebida, que es el que he destacado hablando de la ley de 1911 con la de 1985. O sea, a partir de 1985 todas las piezas que fuesen extraídas pertenecían al Estado directamente. Pero ¿qué pasa? Que no se sabía exactamente el origen de esas piezas, ni cuándo habían sido extraídas. Y de hecho los acusados seguían diciendo que eran suyas, decían, no, no, pertenecían a nosotros antes de esta ley, porque nosotros o porque mi familia era el caso. Entonces, claro, otra vez nos encontramos con que fue imposible, o sea, aunque parezca increíble, fue imposible acusarles. Y ya estamos hablando a finales de 2008-2009, cuando empiezan a salir las primeras resoluciones, se empezó a declarar inocentes a todas estas personas y encima, obviamente, claro, se les declaran inocentes y dicen, oye, mis piezas, que no se os olviden. En un último desesperado intento de nuevo, el Museo Arqueológico de Sevilla les devolvió, creo que el 30% de las piezas así directamente, pero se reservó unas cuantas precisamente por el altísimo valor patrimonial que tenían. Pero al final ese recurso presentado fue desestimado por la audiencia, porque claro, o sea, no fueron culpables de nada, las piezas eran suyas y nunca se llegó a demostrar lo contrario. Entonces al final todo ese trabajo, todas esas piezas fueron poco a poco devueltas y hasta luego. Sí, digamos que puede decirse que no hubo un final feliz como se esperaba. Para nada, o sea, yo lo sigo diciendo y me duele, porque, como luego diré anteriormente, es que había sido muy sencillo ahorrarse todo esto. O sea, bueno, luego no me quiero adelantar a nada, pero con una sencilla labor administrativa todo esto se podía haber evitado. Se podía haber evitado. Pero no se hizo. Entonces, bueno, para dejarnos un poco con mejor sabor de boca, voy a terminar con la operación Dionisos, que como he dicho ocurre paralelamente con Tertis, porque también estamos hablando de finales de 2007. En este caso, esta trama se concentra principalmente en Sevilla, aunque hay registros en otras comunidades, pero principalmente en Sevilla, y en este caso solo hay 4 detenidos. 3 forman parte de una familia de anticuarios, que de hecho la Guardia Civil les señaló como propietarios de 3 de las mejores galerías arqueológicas de Sevilla, y el cuarto fue un comerciante húngaro, en este caso, que serviría pues de intermediario, el que intentaría colocar las piezas en el mercado. El caso. En este caso, después de los registros llevados a cabo en los domicilios de estas personas, se llegaron a requisar 50 piezas, eso ha sido un altísimo valor patrimonial, y en este caso era escultura romana y griega. Pero ¿qué pasa? Que como se encontraban piezas, en este caso de bastante tamaño, estamos hablando de esculturas humanas, de hecho una de las más importantes, que fue la que dio nombre a la operación, fue una del dios Dioniso,
que fue, por así decirlo, la que también dio un poco la voz de alarma. Aunque ya había una investigación detrás, fue como decir, vale, ya te hemos cazado. Fue cuando este comerciante húngaro, muy inteligente él, cogió esta escultura y se la intentó vender al mismísimo Museo Arqueológico Nacional de Madrid, por nada más y nada menos que 1 millón de euros. ¿Qué pasa? Que en este caso el Museo Arqueológico vio como ciertas cosas extrañas, sobre todo en los certificados que este hombre exponía de esta pieza. Vio como ciertas irregularidades, entonces dijo, bueno, espérate, si me interesa la pieza, pero bueno, vamos a esperar. Se puso en contacto con la Guardia Civil y entonces destaparon un poco esta trama en plan de, este señor está falsificando documentos, está blanqueando piezas, de hecho fue el único que pisó la cárcel. Y no precisamente por apropiación indebida ni todos estos delitos que he expuesto anteriormente, sino simplemente por falsificación y por blanqueo de piezas. O sea, una cosa sin precedentes. Efectivamente, súper sencilla. Sin embargo, estos 3 familiares sí que fueron puestos en libertad por el mismo motivo que hemos visto anteriormente en Operación Tertis, que ellos aseguraron que todas estas piezas les pertenecían anteriormente, que eran suyas, y entonces, claro, como tampoco se les pudo decir lo contrario, pues fueron puestos en libertad. Marta, viendo cómo se han desarrollado las operaciones Bahía, Tertis y Dionisos, me imagino que tú también te habrás formado una opinión personal de qué soluciones aplicarías en el futuro para evitar que se dieran tramas o que se orquestaran redes como estos 3 casos. Desde luego, o sea, es que eso es inevitable. O sea, yo creo que cualquier espectador que viera desde su televisor cómo se desarrolló la Operación Tertis dio su opinión. O sea, puede ser ignorante o no, pero siempre da pie, sobre todo Tertis, a la opinión de cómo es posible que a día de hoy ocurriera eso. O sea, de repente la ley se viese tan impotente para poder actuar ante tal delito. Desde mi punto de vista, después de haber estado estudiando todas las sentencias, cómo se desarrolló, de decir, ¿cómo es posible que algo tan evidente no pudiera ser efectivo? Pues como he dicho, como he dejado un poco en el aire, una sencilla tarea administrativa. Como expuse a la hora de hablar sobre las leyes, en cuanto se aprobó la ley de 1985, marcó un antes y un después, en el sentido de que antes, tú como arqueólogo y habiendo pedido permiso para excavar, podías ser propietario de aquello que tú encontrases. Sin embargo, a partir de 1985 no. Todo hallazgo, casual o no, pertenecía ipso facto al Estado, era de su pertenencia. Tú no podías apropiarte de ello porque automáticamente estarías cometiendo un delito de apropiación indebida. Vale, hasta ahí todo bien, pero nos estábamos olvidando de algo muy importante. ¿Qué pasa con todas esas piezas que sí realmente pertenecían a alguien antes de 1985? ¿Cómo se podía establecer una diferencia entre lo que yo había encontrado antes y lo que yo había encontrado después? Entonces, desde mi punto de vista, o sea, esto es mi más humilde opinión y lo que yo creo que me puede dar trabajo largo y tendido en un futuro. En el momento en que se aprueba esta ley, si el Estado se hubiera preocupado, más bien se hubiera preocupado de que toda persona poseedora de cualquier bien declarado patrimonio arqueológico hubiera ido a la administración competente a declarar ese patrimonio que está en su poder, ya tiene un certificado que diga, estas piezas me pertenecían antes de esta ley, con lo cual son mías legalmente y sin ningún tipo de compromiso. Y además está demostrando que son suyas y es un bien para él, o sea, nadie se las iba a quitar. Pero ¿qué pasa? Que es que eso no se hizo. Entonces, claro, nos encontramos con la Operación Tertis, que ¿cómo demuestras que esas piezas no pertenecían a esas personas? Como he dicho, o sea, prevalece el derecho de inocencia antes que... De inocencia, efectivamente, o sea, prima la inocencia antes que la culpabilidad. Entonces, esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando no tienes pruebas, porque incluso en Tertis se llegaron a hacer intervenciones telefónicas, se les pinchaban los teléfonos para escuchar sus conversaciones, y ni siquiera en esas conversaciones, dejaba un poco en el aire la posibilidad de que sí que tal persona estuvieran haciendo estos trabajos. Pero claro,
no decía claramente que esa persona se personó en un lugar concreto, en un momento concreto y que cogió cierta cosa. Había indicios, pero no efectivamente, pruebas. Efectivamente. Entonces, eso el juez de ese momento pues lo desestimó, porque aunque sí que había indicios, no son pruebas que tengan un veredicto. Entonces, simplemente, que es muy fácil, o sea, simplemente la declaración y no hacerlo en ese momento, sino, por ejemplo, pues igual que cuando entró el euro en España, que se dejó un par de años pues para que cada uno pudiera ir al banco a cambiar sus pesetas por euros. Pues aquí lo mismo, o sea, a lo mejor en 1985 se hace este cambio, pues se deja un margen de un año o dos para que toda la persona vaya a declarar sus piezas, personándose a alguien en su domicilio o simplemente aportando fotografías, lo que fuese. Pero eso nos hubiera ahorrado muchísimo dolor y muchísima impotencia, desde mi punto de vista. En parte lo has respondido ya con esto, pero cualquiera que esté escuchando esta entrevista, donde el leitmotiv evidentemente son los delitos contra el patrimonio arqueológico, puede tener la tentación de que es ilegal la compraventa de bienes arqueológicos. ¿Qué protocolo hay que seguir para que sí sea legal? Bueno, pues en este caso hay que atender a algo muy importante que yo creo que es más que evidente, que es el certificado de autenticidad, donde encontraremos cosas tan importantes. Yo siempre digo que el certificado de autenticidad es como el DNI de la pieza, donde ahí nos está exponiendo su origen lícito, porque nos está explicando, o sea, nos está demostrando de dónde salió esa pieza, de qué yacimiento, nos está mostrando su procedencia, es decir, a quién ha pertenecido y por todas las manos que ha pasado. Nos está diciendo su cronología, nos está diciendo su descripción física, de qué materiales o de qué pieza estamos hablando, y una serie de datos que nos va a certificar, como su propio nombre indica, que esa pieza es lícita, que esa pieza ha sido hallada antes de 1985 y esa pieza puede estar en el mercado, porque a partir de 1985 lo que se cierra un poco es ese mercadeo que se estaba teniendo. O sea, por así decirlo, ya solo se podrán mover en el mercado piezas anteriores a la ley, ya no podrán comprarse o venderse piezas posteriores a 1985. Y luego también, para cerciorarnos realmente de que esa pieza es de la cronología que nos están diciendo, porque eso también a veces da muchas veces a pie de falsificaciones, son los estudios cronológicos a través de termoluminiscencia, a través de difracción de rayos X, una serie de tecnologías que, aunque en nuestro certificado nos esté cerciorando de que esta pieza pertenece a tal época, siempre podemos solicitar un estudio de contraste para verificar que esa pieza es original, porque podemos tener perfectamente una falsificación. Marta, escuchándote, está claro que hay muchas horas detrás de cotejo bibliográfico, de revisión de leyes, de entrevistas, porque me consta que has hecho entrevistas a la Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil. Sí, de hecho desde aquí quiero darles las gracias porque fueron una gran ayuda en mi investigación, sobre todo a mi persona de contacto, que fue Félix Ruiz, que fue el que sobre todo me facilitó el material fotográfico, porque era material fotográfico privado. También horas en bibliotecas, en hemeroteca, evidentemente hay bueno, todo lo que conlleva una investigación. Por cierto, ¿tienes intención de darle continuidad a esta primera investigación que fue un trabajo fin de máster en Mercado del Arte? ¿Cómo está la perspectiva de futuro con toda esta labor que has llevado a cabo? Sí, bueno, ahora mismo me estoy preparando para opositar para la Unión Europea, pero no obstante no dejo para nada de lado mi investigación, porque todo empezó como por la curiosidad, luego la curiosidad me llevó a la investigación y al igual que les pasó a la Guardia Civil en Tertis, de la puntita del iceberg luego descubrí todo lo que hay detrás. Y sobre todo me sentiría muy mal si no hiciese algo, porque todavía, o sea, esto que he explicado ahora de las tareas administrativas de declaración de bienes arqueológicos sigue sin hacerse. O sea, puede haber muchísimos más casos Tertis a lo largo de la historia. Entonces me encantaría volver a retomar mis estudios en un futuro no muy lejano, esperemos, poder terminar mi investigación y poder exponerlo ya en una tesis propiamente dicha para intentar, por lo menos, poner mi granito de arena en la protección del patrimonio.
Ojalá sea así. Marta, decía Jacinto Benavente, el polígrafo español y premio Nobel en 1922, que la cultura era la buena educación del entendimiento. En ese sentido, podríamos decir que el patrimonio arqueológico es cultura, es educación y es entendimiento, en tanto que nos ayuda a entender nuestro legado arqueológico y como tal conocernos a nosotros mismos. Te agradezco esta presencia hoy en Arqueudima, aportando todos esos conocimientos que has adquirido a través de tu investigación, de tu trabajo fin de máster, y espero que no sea la última vez que te tenemos aquí en los estudios de Arqueudima. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a Marta López Beamonte, gracias también a Daniel Fiunte y Mar de los Santos en el control, y también se suma al capítulo de agradecimientos Juan de la Torre con su contribución fotográfica y algunas de las fotografías que hemos expuesto a lo largo de la entrevista. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de la serie Arqueudima. Muchas gracias y hasta pronto.